Mateo capítulo 8. Ya hemos visto algo sobre Mateo capítulo 8. Estuvimos viendo hace algunos días atrás el primer evento del leproso, donde dice Jesús sana a un leproso, ¿lo ven? ¿Sí? Así, haciendo un recorrido bien panorámico de estos dos capítulos, capítulos 8 y 9, hemos dicho algo sobre estos dos capítulos. ¿Quién lo recuerda que no sea Ricardo, por favor? Hemos dicho algunas cosas de estos dos capítulos 8 y 9 de Mateo. No se preocupen, si no lo sabe alguno, igual lo vamos a recordar. Mateo 8 y 9 hemos dicho algo de estos dos capítulos. Lo que hemos dicho es que estos dos capítulos se leen juntos. Así de sencillo. ¿Ya? Que se leen juntos. Porque se deben entender juntos. Porque Mateo, y la razón de esto, es porque Mateo cuando escribe, a diferencia de Lucas, de Marcos y de Juan, él no escribe cronológicamente. Él escribe, toma los hechos del Señor Jesús, que están ordenados en algún lado cronológicamente, y él toma algunos de esos casos y los coloca, los va insertando en su relato, aunque no queden ordenados cronológicamente. Y lo hace así porque su propósito no es relatarnos la historia del Señor Jesús, sino que su propósito es más pedagógico. Con cada cosa que va relatando quiere enseñarnos algo. Él está pensando en el lector de su evangelio, es decir, está pensando en usted y en mí, que estamos leyendo el evangelio, y entonces él escribe y él ordena con un propósito pedagógico y no necesariamente cronológico. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente estos hechos que ocurrieron así, primero el leproso, después el centurión, no necesariamente ocurrieron en ese orden, ¿sí? Por eso digo que no son cronológicos, son pedagógicos. Los tomó y los puso, por decirlo así, en cápsulas de enseñanza. Entonces, por ejemplo, si uno hace un recorrido de Mateo 8, solamente los títulos, hermano, solamente los títulos. Mire, capítulo 8, versículo 1, Jesús sana a un leproso. Tenemos 3 milagros seguidos que Mateo coloca. Después, versículo 5, ¿qué dice? Sana a un siervo del centurión. Segundo milagro. Tercer milagro, versículo 14, ¿qué dice? Jesús sana a la suegra de Pedro. Y en esta sección sanó a muchos más al final. Luego de eso, fíjese que tiene una sección donde como que hace un stop, un alto en los milagros e inserta una pequeña sección de enseñanza para sus discípulos. Versículo 18, ¿qué dice? ¿Qué dice? Los que querían seguir a Jesús. Entonces, el versículo 18 al versículo 22, el Señor detiene eso, ya no sigue haciendo milagros por un ratito pequeño, pero el día no termina, todo esto ocurrió en una jornada. Pero le entrega una enseñanza a sus discípulos. Y aquí dicen los que querían seguir a Jesús, querían ser discípulos de Jesús. Y el Señor le dice, ¿estás seguro que quieres seguirme? Pero el llamado general de estos cortitos versículos que aparecen ahí es este. Sígueme, sígueme. Dice el versículo 22, Jesús le dijo, sígueme. Es decir, a través del relato de estos milagros, 3 milagros, le habla a sus discípulos. El mensaje final para sus discípulos es sígueme. Bien, recuerde que Mateo no está escribiendo para registrar la historia simplemente. Él está escribiendo porque sabía que usted iba a estar leyendo y le quería dejar algo en su mente, en su corazón. ¿Y qué es lo que está queriendo dejar? Sígueme. Es un llamado a aquellos que buscan, quieren, anhelan ser discípulos de Cristo. Luego dice el versículo 23, otros 3 obras poderosas, ya no tanto sanidades propiamente tal, pero obras poderosas, pero 3 más. Dice, Jesús calma la tempestad. Después, versículo 28, los endemoniados gadarenos. Versículo 1, capítulo 9, Jesús sana a un paralítico. 3 más. Y nuevamente hace una pausa, un alto, versículo 9 y versículo 14, 2 enseñanzas nuevamente para ¿quiénes? Sus discípulos. Y aparece el llamamiento de Mateo, versículo 9, y versículo 14, vienen los discípulos de Juan y le preguntan sobre el ayuno. Y él no les habla tanto del ayuno, sino que les habla de la presencia de él en medio de sus discípulos. ¿Bien? Entonces aquí nuevamente una nueva sección donde la característica principal de esta sección nuevamente es sígueme. ¿Qué le dijo a Mateo?
le dijo así, ven tú y sígueme. Y dice que Mateo se levantó y le siguió. Nuevamente, recuerden, Mateo, el evangelista, está escribiendo pensando en el lector de su evangelio, es decir, en ti y en mí. Y lo que quiere dejar registrado aquí es, realiza 3 hechos portentosos, le enseña a sus discípulos, la principal enseñanza es, sígueme. Luego 3 milagros más, o 3 obras portentosas, y le dice, sígueme. Y ahora nuevamente, versículo 18, hay quienes cuentan 3, dan la impresión que son 4 obras milagrosas, pero como que la hacen calzar con 3 para que suene 3, 3 y 3, pero en realidad son 4 milagros. Verso 18, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Así dice el subtítulo, ¿no? Ya. Un nuevo hecho portentoso, nuevamente. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Después, versículo 27, 2 ciegos reciben la vista. Y el último y tercero, el versículo 32, un mudo habla. Y comienza el versículo 35, ya casi cerrando el capítulo 9, y nuevamente ¿a quién les habla? A los discípulos. Pero aquellos que ya les había dicho 2 veces, sígueme, ahora les dice a esos discípulos, la mies es mucha, los obreros son pocos, los que me siguen son pocos, y la mies es mucha. Y él dijo, le mostró a sus discípulos su corazón, diciéndole, a la verdad, él vio las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas. Bien, tuvo compasión de ellas. Es decir, le empezó a decir a sus discípulos, yo los llamé, ustedes me siguieron, ahora miren el campo de trabajo. Y abre el capítulo 10, miren cómo lo abre. ¿Cómo lo abre? Eligiendo a sus discípulos que irían a cumplir su obra. Y continúa el capítulo 10, versículo 5, dándoles la misión. Entonces, por eso se dice que estos 2 capítulos, 8 y 9, y el pedacito del 10, se deben leer como un solo paquete en donde el Señor realiza obras milagrosas que, como vamos a seguir viendo hoy día vamos en la segunda del primer grupo, están vinculadas con ese llamado a los discípulos. Cada una de las obras milagrosas que él hizo tenía algo que decirle a sus discípulos. Es decir, ahora usted vuelva al capítulo 8. El primer milagro, estamos haciendo un panorama antes de iniciar. El primer milagro, Jesús sana a un leproso. Esa sanidad de ese leproso, obviamente el Señor le hizo con múltiples propósitos, pero uno de los propósitos era transmitirle una enseñanza a sus discípulos. Por eso que hace 3 milagros y le habla a sus discípulos. Porque ellos presenciaron la sanidad del leproso. Y se dieron cuenta y percibieron cosas de Jesucristo. Y así el gran tema que quiere transmitirle a sus discípulos es la tremenda autoridad que él tiene. Él no es un hombre común. En realidad no es ni siquiera un hombre. Es Dios hecho hombre. Y le está diciendo, le está transmitiendo su tremenda autoridad que él tiene. ¿Ya? Y se lo muestra sanando un leproso, sanando el siervo del centurión y todos los milagros que ya recorrimos. Bien. Así que hoy vamos a ver la sección del segundo milagro que aparece en el capítulo 8, porque ya vimos el primero. Bien. Vamos a ver, Jesús sana ¿a quién? Al siervo de un centurión. Al siervo de un centurión. Así que vamos a leer esta sección. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente
y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Muy bien. Curiosamente, los centuriones, porque se trata de un centurión aquí, ¿no? Curiosamente, los centuriones en el Nuevo Testamento normalmente dan la nota alta al tratarse de la fe. Normalmente dan la nota alta, no la baja, ¿eh? Nota alta al tratarse de la fe. Es decir, dan un buen ejemplo cuando se habla de la fe. Por ejemplo, tenemos el centurión que estuvo al lado de la cruz, ¿cierto? ¿Qué dijo ese centurión? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Bien. Después tenemos en Hechos de los Apóstoles a Cornelio. ¿Lo recuerdan? Hechos 10. Cornelio era otro centurión. Y él fue un hombre que creyó a la fe. También tenemos el centurión que apresó a Pablo y que le trató con mucha gentileza. Y tenemos este cuarto centurión que aparece en este capítulo 8, que tenía una fe maravillosa en el Señor Jesús, que hizo a Jesucristo maravillarse. Los centuriones eran jefes de escuadrones de soldados romanos, de entre 80 a 100 personas. Ese era su cargo, su jerarquía. Eran jefes de escuadrones. Y en los tiempos del Señor Jesús no había muchos centuriones viviendo en esa zona de Israel permanentemente. Uno piensa que estaba plagado de centuriones. No, no era así. En realidad habían unas cuantas decenas, no habían cientos de centuriones, habían algunas cuantas decenas repartidos viviendo en esa zona geográfica. ¿Bien? Principalmente concentrados en Judea. Y esto que ocurrió en Capernaum, que era una ciudad, por decirlo así, Judea es la región de Valparaíso y Capernaum es la región de Rancagua. Otra región, separada. Y en esa región había menos centuriones que en Judea. La única razón, según los historiadores, para que hubiera un centurión en esta ciudad de Capernaum, es que Capernaum era una ciudad que pagaba mucho impuesto, porque estaba al lado del mar. Y ahí había negocio. ¿Ya? Entonces, los centuriones controlaban los flujos de dinero. ¿Ok? Ahora, Mateo y Lucas relatan este evento, los dos. Usted se fija que está Mateo 8:5 y ahí aparece un subtítulo donde dice Lucas 7, que está relatado también en Lucas. Y Lucas complementa bastante bien el relato de Mateo, agregando detalles que no están escritos en Mateo. El proceso, por ejemplo, mediante el cual este centurión le pidió ayuda al Señor Jesús, que le envió a los ancianos de la sinagoga de Israel, los envió primero para que hablaran con el Señor. Y a pesar que este centurión era un gentil, no era un judío, los ancianos judíos, cuando hablaron con el Señor Jesús, cosa que no está relatada aquí en Mateo, le rogaron a Jesús que le concediera a este centurión gentil lo que le estaba pidiendo. Le rogaron, porque dice, ama a nuestra nación y nos hizo una sinagoga además. Entonces estos ancianos como que intercedieron. Sin embargo, cuando uno complementa ambos evangelios, Lucas y Mateo, y uno empieza a mirar los dos y empieza a complementar la información, a cruzarla, tenemos que tener cuidado de no agregar información de lo que relata Mateo, ¿bien? De no agregar información que Mateo es profeso no agregó. ¿Entiende? Es decir, Mateo escogió una forma de relatar este hecho que uno mira a Lucas y hay antecedentes que están en Lucas que me gustaría mirarlos también. Es bueno hacer eso, pero hay que tener cuidado para poder entender qué es lo que Mateo realmente quiere transmitir, de no esforzarnos demasiado en cruzar la más historia. ¿Ya? Porque Mateo tiene un propósito pedagógico al omitir ciertos detalles y al presentar una vista panorámica de lo que ocurrió. ¿Sí? Tiene un propósito pedagógico. Y si nos perdemos mucho en complementar con Lucas, nos vamos a perder eso. Así que no nos entusiasmemos demasiado llenando los huecos que deja Mateo y que están rellenados con Lucas. ¿Bien? Es bueno hacerlo, pero no hay que entusiasmarse mucho. El foco de Mateo, el foco pedagógico de Mateo en estos dos capítulos, 8 y 9,
es este, es transmitirnos la tremenda autoridad que Jesús tiene. Ese es su foco. No quiere entregarnos demasiado detalle, que envió a los ancianos, que después envió a sus amigos. No quiere entregarnos esos detalles. Quiere que tú, al leer, te des cuenta que estás frente a Jesucristo, que tiene una tremenda autoridad. Y que tuvo una tremenda autoridad ahí y que tiene una tremenda autoridad hoy. También sobre tu vida y sobre la mía. Eso es lo que quiere transmitir Mateo. Y transmite eso para exponer al alma del lector, porque él está pensando en el lector, en ti y en mí. Él quiere hablarte de la autoridad de Jesucristo para exponer a tu alma a que crezca en tu fe en Jesús. Mostrándote la reacción que tienen diferentes personas a la autoridad de Cristo. ¿Se entiende? Lo voy a repetir. Mateo en estos 2 capítulos quiere transmitirte la tremenda autoridad que Jesús tiene. Quiere mostrártela, quiere que la leas. Para exponer a tu alma que estás leyendo, a que tu fe crezca. Y que crezcas considerando cómo diferentes personas en el relato reaccionaron a la fe, a la autoridad de Jesucristo. Cómo ellos reaccionaron cuando se encontraron con la autoridad de Cristo. Entonces, definitivamente, esto que está escrito es para que tú te lo leas con atención. Si tú eres creyente, te preguntes qué tiene que ver esto conmigo hoy, 2026. Y específicamente digas, wow, Jesucristo tiene autoridad. ¿Qué tiene que ver la autoridad de Jesucristo en mi propia vida? Hay muchas cosas destacables en este episodio, pero tenemos un centurión que acude a Jesús rogándole que sanara a su siervo. Eso es lo que tenemos. Pero con una característica especial en este centurión. Una fe que maravilló a Jesús. Lo maravilló. Y diciéndole así, solamente di la palabra y mi criado sanará. Así le dijo. La fe del siervo, pero una fe que reacciona a la autoridad de Jesucristo. Solamente di la palabra, Señor. Tú tienes tanta autoridad que no necesitas entrar a mi casa. Di la palabra. Es decir, este centurión estaba reaccionando, fíjate, estaba reaccionando con su fe a la autoridad de Cristo. ¿Y cuál es el propósito de Mateo? Que tú te mires allí. Porque Jesucristo tiene autoridad también en tu vida. Es muy importante porque Mateo escribe precisamente esto para movilizar la fe de los creyentes del año 2026, para movilizar tu fe, para activar la fe del que está leyendo. Así que no está escrito ahí simplemente para que tú conozcas la historia de este centurión. No, está escrito para que te cuestiones y te sientas atraído por esa autoridad de Jesucristo y pienses que Dios te ha dado una fe para que tu fe reaccione frente a esa autoridad. La fe se debe activar, la fe se debe mover, la fe se debe usar. Porque sí, la fe se puede quedar inactiva, sentada, como un espectador. Sí, soy creyente, pero la fe nuestra no está activa. Y suceden cosas alrededor de nuestra vida, no solo en esta reunión, sino en nuestra vida, que es mucho más amplia que esta reunión. Suceden cosas y nosotros no vinculamos ninguna de las cosas que suceden con la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Hay cosas en tu vida que pueden estar pasando que las determinó Dios. Tú, claro, tú dices, no, yo soy un hombre, una mujer de fe y tengo que responder que sí. Esa es una fe que está sentada. Que obvio que respondo que sí, porque soy creyente. Pero la fe activa dice, ¿y cómo estoy reaccionando a aquellas cosas que yo sé que Dios está haciendo en mi vida, en mi entorno, en mis circunstancias, en mi vida? Recuerden lo que dice el libro de Efesios. Se lo voy a citar para no gastar tiempo buscándolo, pero en Efesios capítulo 6 habla de la armadura de Dios. ¿Sí? Y dice así, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Dice que hay que tomarla, ¿eh? Tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Y un poquito más abajo sigue hablando de esa armadura y dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Es decir,
La armadura tiene muchos componentes, pero sobre todo tomen el escudo de la fe. La fe debe ser tomada, le está hablando creyentes, es decir, puede ser que la fe no sea tomada por tu vida. No la estés usando, no la estés activando, no sé qué otro sinónimo ocupar. Pero que la fe en tu vida esté inactiva, esté presente, pero así como cuando se pasa asistencia en el colegio. Marcelo Rey presente, pero no estoy poniendo atención, no estoy participando, no, nada. No está activa la fe en mi vida. La fe en la vida del creyente debe ser tomada, sobre todo tomada del escudo de la fe. No conformarse con decir, sí, yo tengo fe. No, la fe debe ser usada. Debe ser tomada y aplicada de manera correcta y concreta en tu vida, en tu caminar. Recuerden que la misma Biblia dice que nosotros por fe andamos. Por fe andamos. La sociedad entera, que no es una sociedad de creyentes, se mueve por las cosas que pasan nomás. Pero el creyente tiene su mirada puesta en Dios. En Dios. Y está llamado a andar por fe. La fe, por tanto, no es un cartón de un título profesional obtenido cuando te convertiste a Cristo y que lo colgaste en la pared de tu conciencia. Y ahí quedó colgado para exhibirlo. Y cada vez que alguien te pregunta, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero hasta ahí llega tu fe, hasta la declaración. No, la fe no es para eso. La fe debe ser en el creyente una realidad de uso diario. Como yo uso mis lentes, lo uso a diario, como uso el auto, como uso la cocina. La fe debe ser usada frecuentemente en el quehacer de la vida del creyente. Ahora, al decir estos ejemplos que acabo de decir, los lentes, el auto, la cocina, corro el riesgo de banalizar un poquitito la fe. La comparé con los lentes y por tanto debo agregar algo. Mateo, en su relato, desea no solo que la use, sino que la use correctamente. Lo repito, Dios quiere que usted y yo, que usted use la fe, pero no solo que la use, sino que la use correctamente. Porque la fe puede ser banalizada, usada para cualquier cosa. Pero aquí lo que Mateo está transmitiendo es que la fe tiene un uso que está vinculado con la autoridad de Dios. Lo veremos un poquitito más adelante, pero en el relato que vimos los subtítulos, Jesús calma la tempestad, ¿se fijó? Y los discípulos acudieron donde el Señor a pedirle ayuda. Señor, sálvanos que perecemos. Usaron su fe, pero lo hicieron mal. Pero usaron la fe, pero lo hicieron mal. Y Jesús les reprocha, ¿dónde está vuestra fe? ¿Cómo la usaron? El correcto uso, la correcta activación de la fe, se da cuando usted responde con fe frente a la tremenda, extraordinaria y maravillosa autoridad de Cristo en tu vida. Cuando tú logras vincular que Jesucristo tiene autoridad sobre tu vida, y entonces tú usas de la fe. Y usted, frente a esa autoridad, reacciona con fe. Ahí está haciendo uso correcto de la fe. Y de este relato del centurión en Mateo, vamos a observar solamente dos aspectos de esta fe del centurión que reaccionó a la autoridad de Cristo. ¿Bien? ¿Cómo él reaccionó? Muestra dos cosas que son de utilidad para nosotros. Primera reacción, su fe del centurión no se debilitó al considerar su propia debilidad. Lo repito, primera característica de la fe que reaccionó a la autoridad de Cristo, que la fe del centurión no se debilitó al considerar su propia debilidad. Señor, le dijo así, no soy digno. Así le dijo, ¿no? Señor, no soy digno. Primero le dice Señor. Lo que hace pensar que este centurión sabía que Cristo no era simplemente un profeta o un maestro,
Y por el hecho de que este centurión tuvo una fe tan extraordinaria en Jesús, y el mismo Señor Jesús se la reconoce, puedo concluir que le está diciendo Señor, no simplemente por respeto. Le está diciendo Señor porque ve en Cristo al Señor. ¿Se entiende? Ve en Cristo al Señor que viene del cielo. Eso es lo que reconoció este centurión al decirle, Señor, no soy digno. Pero además le dice, no soy digno. Y esta indignidad la declaró en 2 ocasiones. Él dijo, no soy digno de venir a ti y tampoco soy digno de que tú entres en mi casa. No soy digno. Es decir, la indignidad que él tenía clara de su vida era completa, era absoluta. Y sin lugar a dudas, su condición de gentil, porque el centurión era un gentil, pero además no cualquier gentil, un gentil vinculado al imperio opresor, los romanos. ¿Ah? Lo hacían doblemente indigno. Y provocaba en él esta certeza de indignidad. Era indigno. ¿Ah? Pero su indignidad no lo inmovilizó para tener fe en Jesucristo. Entonces el Señor le dice, yo iré, ¿cómo dice el texto? Yo iré y le sanaré. Hay discusión entre los eruditos de las lenguas originales sobre cómo se debiera traducir bien esa frase, yo iré y le sanaré. Hay unos que la traducen así, yo iré y le sanaré, y hay otros que dicen que debiera traducirse, ¿iré yo y le sanaré? Como una pregunta. Como que el Señor le está diciendo al centurión, ¿quieres que yo, un judío, vaya y entre en la casa de un gentil? Eso dicen que se debiera traducir. Ahora, la gran mayoría de las versiones en español lo tienen como una afirmación, iré yo y le sanaré. Pero más allá de esta discusión, la cuestión es que este centurión se sabía indigno delante del Señor. ¿Qué significaba eso? Que él sabía que si Jesús actuaba como un judío estándar, y él venía donde el Señor y le decía, Señor, ven a mi casa, él era indigno y lo más probable es que el Señor le dijera, no voy a entrar en tu casa. ¿Se entiende? Él como que se pasó toda la película antes de ir donde el Señor. Le dijo, voy a ir donde el Señor, él es judío, yo soy gentil, además soy romano, es decir, las posibilidades de que el Señor entre en mi casa, cero. Entonces, él se dio cuenta de que él era indigno y que no podía llegar así nomás a pedirle al Señor algo. Entonces, él reflexionó antes de ir donde el Señor. Aquí empezó su fe a activarse. Quiero que nos concentremos en la fe del centurión. Aquí la fe del centurión empezó a activarse. Lo extraordinario es que sabiendo esto, el centurión empezó a activar su fe. No se quedó sentado viendo cómo su siervo se moría. No dijo, soy indigno, muérete tranquilo nomás porque el Señor, por más cerca que pase, no va a pasar a mi casa. No fue así, ¿no? Se dio cuenta que él era indigno, que había una debilidad profunda en su persona, que no podía sacársela de encima, no podía ir al registro civil y decir, cámbiame la nacionalidad, quiero ser judío. No existía eso. Había indignidad intrínseca en él. Él era gentil. Pero él no se inmovilizó, es decir, no se quedó detenido mirando su propia indignidad, su pequeñez, su falta, no. Él movilizó su fe en Cristo. No se quedó mirándose a sí mismo, su pobreza, no, su falta, su pequeñez, no se quedó en eso. Él concentró su mirada en Jesucristo. Y dijo, de alguna manera, yo sé que Jesucristo puede hacer la sanidad sobre este siervo mío. Es más, hermano, yo observo en la Biblia lo siguiente, pongan atención, que el Señor a veces nos hace pasar en ocasiones circunstancias adversas y profundas a los creyentes, por diferentes circunstancias adversas y profundas. Y yo observo que lo hace precisamente y a propósito, para que comprobemos nuestra propia debilidad interna, que no hay nada que podamos hacer, para que no nos quede más remedio que buscarlo a Él,
A veces el Señor nos hace pasar por situaciones difíciles, complejas, agudas, para que nos demos cuenta que no hay absolutamente nada que tú puedas hacer con tu expertise, con tu experiencia, con tu conocimiento, con tu sabiduría, con tus recursos. No, no hay nada que te saque de esa situación. Estás encerrado. Y lo que estamos llamados a distinguir es que es el Señor el que te mete en esa caja. Y lo hace con un propósito. Que te des cuenta que lo único que tienes que hacer es mirarlo a Él. El apóstol Pablo se dio cuenta de esto. Él tenía una afección de salud y el Señor le respondió así en 2 Corintios. Dice, bástate mi gracia, me dijo el Señor. No me sanó. Bástate mi gracia, dijo así, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Era para Pablo solamente eso? ¿O lo dice también por nosotros? ¿Te has sentido en situaciones de debilidad, de exposición, de profundo un problema que no tienes idea cómo salir? Dice, por tanto, dijo Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Mire cómo dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, lo que ocurrió con el centurión es que el poder de Cristo fue mostrado. Pero porque el centurión hizo algo con su indignidad, con su debilidad. No la tomó en cuenta y no fue un impedimento para acercarse al Señor Jesús. Al contrario, fue el gatillo para acercarse al Señor Jesús, su propia debilidad. El apóstol Pablo dice en otro texto así, porque hermanos, escuche bien, estas son experiencias del apóstol Pablo que quedaron escritas por algo. Tiene que ver si quedaron escritas por usted. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pablo y los suyos tuvieron una gran tribulación en Asia. Mire cómo escribe. Pues fuimos, algo de afuera, abrumados sobremanera. Y para ser más claro, más allá de nuestras fuerzas. Y más claro, de tal manera o de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Miren la situación crítica que atravesó Pablo. Pablo atravesó una situación tan crítica, más allá de sus fuerzas. ¿Qué quiere decir eso? Que ocupó sus fuerzas para salir de eso, ¿no? Llegó un momento que dijo, esto no doy más, no, está más allá de mis fuerzas. No tengo cómo salir de esto. Más allá de mis fuerzas. Hasta incluso el extremo de que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero mire cómo sigue. Escúchelo bien. Pero tuvimos en nosotros esta sentencia de muerte. ¿Para qué? Había un propósito. No confiásemos en nosotros mismos. Es decir, Pablo comprendió que ¿quién fue el que trajo esa sentencia de muerte sobre ellos? Dios. ¿Quién es el que trajo esa tribulación abrumadora sobremanera más allá de sus fuerzas? ¿Quién la trajo? Dios. Y con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, puede ser que en estos mismos momentos, hermano o hermana, tú estés pasando por alguna crisis o una situación severa que no sabes cómo vas a salir. O ni siquiera sabes si lograrás salir de esa situación. O si vas a salir bien parado. Y si eres creyente, ten en cuenta al Señor en tus circunstancias. Así como Pablo las tuvo en cuenta. Ten en cuenta al Señor en tus circunstancias. Pablo estuvo al borde de la muerte y él dijo, el Señor nos tuvo al borde de la muerte. No fueron las circunstancias. Y nos tuvo al borde de la muerte para que yo aprendiera a no confiar en mí. Es decir, Pablo no había aprendido esa lección. El apóstol.
No había aprendido la lección de no confiar tanto en él, en sus habilidades, en sus capacidades, en su intelecto, en sus posibilidades, en sus contactos. Pablo dijo, el Señor me trajo esta tribulación para que yo solamente aprenda a confiar en él y nada más que en él. En mi Dios que resucita a los muertos. Así que en esa circunstancia, Dios te quiere enseñar que confíes y te fíes en Él. A veces el Señor trae a tu vida tormentas. A veces el Señor te quita todos los bastones y no te deja más que una sola opción. Que lo mires a Él. Que encuentres el camino y la razón para confiar en Él. Una máxima para cerrar este primer punto. Fíate, dice Proverbios. ¿Cómo dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Por qué dice eso la Biblia? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Tus bastones que tienes, tus habilidades que tienes, tus conocimientos que tienes, tus recursos que tienes. Reconócelo. Distingue que en tus circunstancias y en tu vida está caminando Dios, produciendo cosas. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros reconocer, distinguir a Dios en todos nuestros caminos? Y Él enderezará tus veredas o sendas. Proverbios 3:5. Hay que agarrar ese versículo o memorizarlo o escribirlo o tenerlo en algún lado. Volviendo al centurión, este hombre, anticipadamente, antes de dirigirse al Señor Jesús, él preparó su fe. Por eso el Señor la encontró maravillosa. Preparó su fe. Sabía que si iba así nomás, era lo que el Señor le diría. Que no podía llegar donde el Señor y decirle, Señor, ven a mi casa. No podía llegar y decirle eso. Llegó al revés, le dijo el Señor, no soy digno, di la palabra. Buscó en su entendimiento, este centurión en su corazón, buscó y encontró razones reales basadas en la autoridad de Cristo para que Jesús acudiera a sanar. Buscó y encontró. Fíjese que los ancianos de la sinagoga le dijeron a Jesús esto sobre el centurión. A diferencia de él, los ancianos le dijeron, Señor, él es digno. Están perdidos los ancianos, ¿eh? El centurión dijo, no soy digno. Pero los ancianos dijeron, Señor, Él es digno de que le concedas eso. Los ancianos estaban dispuestos a echarse al bolsillo de que un judío pudiera entrar en la casa de un gentil. Y ellos decían, Él es digno, Señor, de que se lo concedas. Pero el centurión dijo, no descansó en eso, porque se dio cuenta al contrario, que él no tenía nada que ofrecer. Nada. ¿Y sabe qué, hermano? Está bien que no tenga nada que ofrecer. Precisamente eso es lo que Cristo quiere que usted se dé cuenta, que no tiene nada que ofrecer. Pero que esa indignidad no lo haga quedarse en eso, en mirarse usted. No, que esa indignidad lo haga darse cuenta que tiene que mirar y encontrar, escarbar hasta encontrar una razón para confiar en Cristo. Él buscó razones en Cristo y las encontró. ¿Cuál fue la razón que encontró en Cristo el centurión? Para que su fe descansara en Cristo, una sola. Su autoridad. Dijo, este Jesús tiene tal nivel de autoridad, tal nivel de poder, no tiene frontera su autoridad. Así que ahí está. Sobre eso yo me voy a apoyar y voy a descansar. Él puede sanar a mi siervo sin venir a mi casa. Y cierro este punto diciendo dos máximas solamente. Dos máximas. Primera máxima. El creyente que quiere usar su fe se dedica a buscar en Cristo razones para su fe. Centurión encontró autoridad.
El creyente que quiere usar su fe se dedica a buscar en Cristo razones para su fe. Razones. Y la segunda, la autoridad de Cristo en nuestra vida y en todo es una razón de tremendo peso para el correcto uso de la fe. ¿Lo escucharon? La autoridad de Cristo en tu vida y en tus circunstancias es una razón de tremendo peso para el correcto uso de tu fe. La autoridad. ¿Tiene autoridad Jesucristo en tu vida? Yo me lo pregunto y me lo procuro responder por mí mismo, pero te lo tienes que preguntar tú mismo. ¿Tiene autoridad Jesucristo en tu vida? Así que la primera razón o cosa que aprendemos del centurión es que su fe no se debilitó. No se debilitó. Y la segunda y última es que su fe se fortaleció al considerar la autoridad de Cristo. Mire lo que dice el versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Antes de entrar en las razones del centurión o el razonamiento del centurión, un par de aclaraciones del texto. Cuando el centurión dice, porque yo también soy, él no está queriendo decir que Jesús también está bajo autoridad. No está diciendo eso porque también yo soy hombre bajo autoridad. No está queriendo decir que tú también estás bajo autoridad. No se está refiriendo a eso. No está tocando el asunto de la autoridad de Cristo, de la sujeción a alguna autoridad de Cristo. Bastaba con que él dijera, él, como por decirlo así, estaba diciendo, yo sé cómo funcionan los asuntos que requieren autoridad. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Por eso yo sé cómo funcionan los asuntos que requieren autoridad. Porque yo soy hombre que está bajo autoridad. ¿Se entiende? No está diciendo que tú estás bajo autoridad, sino que está diciendo, dado que te voy a hablar de autoridad, yo sé también cómo funcionan los asuntos de autoridad, porque yo también estoy bajo autoridad. Y lo segundo a aclarar es que el centurión dijo, yo también soy hombre. Es raro que haya puesto esa palabrita, soy hombre. Porque podría haber dicho, yo también soy alguien, o yo también estoy bajo autoridad, sin decir soy hombre. Es como que estuviera haciendo un reconocimiento implícito de que yo soy hombre, a diferencia tuya, Jesús. Tú no eres un simple hombre. ¿Se entiende? Así que yo también soy hombre que está bajo autoridad. Hechas esas aclaraciones, volvamos a la fe del centurión y cómo ésta fortaleció su fe. Fíjese cómo el centurión razonó. Él no dijo simplemente, yo tengo autoridad para mandar. No, él dijo, yo soy hombre bajo autoridad, estoy sujeto a la máxima autoridad del imperio. Y porque estoy bajo esa autoridad, mi voz es obedecida. Y digo a este, hace esto y lo hace. Y continuó pensando tal vez el centurión, o razonando con su fe, que Jesús ha hecho hechos portentosos. Hasta ese momento había hecho muchos milagros. Ha dado enseñanza de autoridad. Este Jesús debe haber pensado este centurión, sin lugar a dudas, con esas credenciales de autoridad que tiene, lo que él habla se hace. Tanto el enfermo como la enfermedad le van a obedecer. Consideren, por ejemplo, ustedes, hermanos, la fe de Abraham. La fe de Abraham. Cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. La Biblia dice que Abraham se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció en fe Abraham? Porque uno tiende a imaginárselo como en las películas, ¿no? Hay películas que lo muestran como un melodrama, que Abraham lloró, que estuvo llorando unos días con su esposa. Nada de eso está en la Biblia. Pero también tendemos a simplificarlo. El Señor se lo pidió, Él tomó automáticamente a su hijo y lo llevó al monte. Pero la Biblia dice que no, que Él se fortaleció en fe. ¿Cómo Abraham fortaleció su fe en esa prueba? Abraham pensó. Sin lugar a dudas pensó. Y el creyente está llamado a razonar, vincular su fe con Jesucristo. Abraham pensó así,
Dios me hizo promesas. Me está pidiendo mi hijo. Dios me hizo promesas que se basan precisamente en mi hijo, en alguien que viene de mis entrañas. Tiene que haber pensado, razonado Abraham. Me está pidiendo mi hijo. ¿Habrá roto su promesa, Señor? Hace unos años me prometió un hijo que de él haría muchas cosas. Y ahora me dice que lo mate. ¿Habrá roto Dios sus promesas, las que me hizo? La respuesta de su fe fue no, no la rompió, porque Dios no cambia. Entonces habrá pensado, a lo mejor Dios se olvidó de que me prometió algo con mi hijo. ¿Se habrá olvidado Dios? No, porque Dios es fiel a sus promesas, Él no la olvida. Dios la cumple. Entonces puede haber pensado, a lo mejor va a cambiar de hijo. A lo mejor no va a ser con Isaac, va a darme otro hijo. Ya me lo dio siendo viejo, mira, dale otro hijo. No, tiene que haber respondido su fe. Porque me dijo que en Isaac, con nombre. Entonces solo queda una sola opción. Su fe razonó. Queda una sola opción. Dios me está probando. Y este hijo que yo tengo me lo va a devolver vivo de entre los muertos. Porque Dios me está probando. Mire cómo dice Hebreos 11. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Es decir, Abraham distinguió que era una prueba. No es que Dios le estaba pidiendo, como un Dios malévolo le estaba pidiendo a su hijo, ¿no? Abraham distinguió que esta era una prueba a su fe. Cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y mire lo que dice. Y el que había recibido las promesas, es decir, Abraham recordó las promesas cuando pensó en Isaac. Por eso él se fortaleció. Ofrecía a su unigénito, el único que tenía, que recibió promesas. En ese único hijo, él se fortaleció. Y habiéndosele dicho además, en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, es imposible que ese hijo terminara muerto, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Se entiende? ¿Se sigue la idea del fortalecimiento de la fe de Abraham? Abraham no tuvo una fe, poder llamarlo así, ciega, que caminó hacia adelante a ofrecer a su hijo. Él confrontó su fe y encontró razones en la autoridad de Dios en su vida para fortalecer su fe. Él se dio cuenta que las circunstancias que lo rodeaban están gatilladas por Dios. En ese caso era explícito. Dios se lo dijo. Pero en tu vida y en la mía también hay un montón de circunstancias. ¿Cuáles de esas circunstancias han sido gatilladas por Dios? ¿Y a qué te están llevando? ¿Acaso nos estamos siquiera cuestionando cómo esta circunstancia viene a fortalecer mi fe para con Dios? ¿O de qué manera yo afirmo mi fe con estas circunstancias? ¿Cómo encuentro en Dios razones para fortalecer mi fe? Así que el centurión tuvo una fe razonada en Cristo. Él no se debilitó en la fe al considerar su indignidad y además él dijo, Jesucristo tiene una tremenda autoridad. Así que esta fe que tengo, voy a depositarla en esa autoridad que tiene Jesucristo. Y fue y le dijo lo que le dijo. Entonces, ¿qué tiene que ver este episodio del centurión con mi vida? ¿Puedo considerar el ejercicio racional de fe que tuvo este centurión y aprender a tener fe yo también? ¿Cuál es la autoridad que Cristo tiene en mi vida, en mis circunstancias? Yo no sé qué cosas tú estás pasando. Conozco mis circunstancias, pero tú conoces las tuyas. ¿Cómo yo reacciono en mi vida con esas circunstancias, considerando la autoridad que tiene Cristo en mi vida para traer esas circunstancias? ¿Será que Dios te está pidiendo algo? ¿Será que Dios está trayendo circunstancias de tu vida para quitarte tus bastones y que descanses en Él únicamente? Jesús se maravilló de la fe del centurión, se asombró y dijo, se maravilló de esta fe de este hombre.
Como dicen algunos comentaristas, solo 2 veces el Señor Jesús se maravilló por algo en el Nuevo Testamento, solo 2 veces. Una es esta vez, se maravilló por la fe de este centurión. ¿Y sabe cuál es la segunda? Cuando él se maravilló de la incredulidad de Nazaret. Los 2 extremos, nada más. Si hay algo que maravilla el corazón de Cristo, es tu capacidad de vincular tu fe con Él. O tu resistencia a considerar la autoridad de Cristo en tu vida. También lo maravilla. Así que hay solamente 2 formas en que la fe tuya como creyente puede reaccionar frente a la autoridad de Cristo en tu vida. O reaccionas creyendo en Él, o reaccionas resistiéndote a considerar que Dios tiene autoridad sobre tu vida y sobre tus circunstancias. La fe del siervo que ejercita su corazón frente a la autoridad de Cristo en su vida.